Les decía que no siempre se tiene que aplicar funciones. Es un tema, es una herramienta pues que nos permite simplificar muchas veces la solución de un problema, pero claro que no es obligatorio, excepto en el proyecto 1 que sí va a ser obligatorio. Pero aquí, pues como estamos viendo, ese es el tema que estamos viendo, pues sí lo vamos a implementar el uso de las funciones. Entonces, bueno, aquí está un enunciado. Dice que da la estatura de tres personas en pies y pulgadas. Se da la estatura en pies y pulgadas. Entonces ya nos pide diseñar un algoritmo para calcular el promedio, pero en metros. ¿Sí? Por ejemplo, con nosotros en nuestro contexto, en nuestro entorno, ¿cómo se maneja la estatura? ¿En qué unidades? Buenos días. Por ejemplo, cada uno de nosotros, cuando nos preguntan, ¿qué estatura tienes? ¿Cómo lo decimos? ¿Sí? Decimos 1,70, 1,65. Entonces lo damos en unidades del sistema métrico, porque pues, es nuestro sistema, ¿verdad? El que nosotros manejamos. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando preguntan estatura o cuando dan estatura a una persona, no lo hacen así. ¿Alguien me ha visto cómo dan estatura allá de una persona? Porque, por ejemplo, el peso aquí nosotros lo damos en kilogramos. Ellos allá lo dan en libras. Por eso casi siempre, como que son muchas libras allá, ¿verdad? Pero sabemos que una libra es un poco menos de medio kilo. Entonces por allá dice, no, pues pesa 200 libras. Y pues uno dice, ah, caray, eso, pero en kilos pues son, no sé, como a lo mejor unos 90. Entonces, ¿cómo se expresa allá la estatura? No sé si alguien ha visto. Por ahí yo lo he visto cuando ponen los datos sobre todo los deportistas, ponen los datos y ponen su peso y su estatura. Y bueno, si ustedes se han fijado, la estatura no es un solo número, sino lo dan en dos números. Uno son los pies y los otros son las pulgadas, porque el sistema de ellos pues no es el métrico, ¿verdad? Es el sistema inglés de medidas. Entonces, por eso ellos dicen 5 pies con 8 pulgadas. Esa es la medida. Entonces, aquí más o menos de eso se trata, de que vamos a tener o nos van a dar la estatura de tres personas, pero en el sistema inglés. De cada persona me van a decir cuántas pies y cuántas pulgadas. Y lo que nos están pidiendo es calcular el promedio, pero en metros, en el sistema métrico. Entonces, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada? ¿Las qué? ¿De cuántas personas dice ahí? Son tres personas, ¿verdad? Entonces, va a ser los pies y pulgadas de tres personas. Entonces, podemos poner pies de la primera persona, pulgadas de la primera persona y así, ¿verdad? Pies de la segunda persona, pulgadas de la segunda y lo mismo para la tercera. Ese serían el... Y con eso nosotros vamos a dar un resultado. ¿Cuál resultado? La estatura, el promedio, ¿verdad? El promedio de estatura. Vamos a poner el promedio de estatura. Promedio de estatura en metros. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a suponer, voy a poner aquí datos de prueba, ¿sí? Muchas veces con los datos de prueba, hacemos el proceso con datos y entendemos mejor cómo lo tendremos que hacer en el algoritmo. Entonces, vamos a suponer que una persona mide 5 pies con 7 pulgadas. Fíjense, bueno, y luego otra persona mide, no sé, 4 pies o 3 pies con 6 pulgadas. Y otra persona, 6 pies con 5 pulgadas. O 7, pues. Son muchas 7.
Bueno, entonces, ¿por qué las pulgadas no pueden pasarse de 12? O sea, aquí, si ustedes observan o ven por ahí la estatura expresada en el sistema inglés, las pulgadas nunca se pasan de 12. ¿Por qué razón? Es que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, por aquí, eso es un dato que debemos conocer. Un pie tiene 12 pulgadas. Es más, ustedes recuerdan la regla de estuche de geometría, ¿no? La regla, no las escuadras, la regla. ¿Cuánto mide la regla de un estuche de geometría? 30 centímetros, ¿verdad? En realidad no mide 30 centímetros, mide un pie. Esa es su medida, es un pie. Nada más que traducido a centímetros son como 30.48. Entonces, en realidad, pues se fabrica de un pie, pero se le pone una escala en centímetros, pues y más o menos, un pie también es igual a 30.48 centímetros. ¿Sí? Y bueno, ya con esto podemos ir haciendo cálculos. ¿Y una pulgada cuántos centímetros tiene? ¿No? Bueno, ¿por qué creen que se llama pie la unidad? Claro, ya le dicen foot, ¿verdad? Pero nosotros traducido es pie. ¿Por qué creen que se llame pie? Porque dicen que es la medida estándar de un pie. Ahora aquí para México es un poco alto porque 30 centímetros, pues es como zapatos del 10, ¿no? Zapatos del 6 son 26 centímetros y así. Entonces, pues no mucha gente calza del 30, ¿verdad? O entonces, o del 10. Entonces, pues las unidades de allá vienen en función de cuestiones del cuerpo humano. Entonces, por eso una pulgada es lo que mide más o menos un dedo pulgar. Allá, digamos, en estándar, ¿no? Entonces, por eso, pues una pulgada más o menos es, bueno, cada quien tendrá el tamaño de su pulgar, ¿no? Pero es una medida estándar. Entonces, dice que vale 2.54 centímetros, una pulgada. Si nosotros multiplicamos 2.54 por 12, me da los 30.48. Si ustedes recuerdan esa misma regla que les menciono, la mayoría traen dos escalas, la escala de pulgadas y la escala de centímetros. Pero la regla en sí, digamos, originalmente es una regla de un pie y un pie tiene 12 pulgadas, entonces por eso ese pie tiene 12 pulgadas y ya traducido a centímetros son como 30 y un poquito más. La escala de las pulgadas, de las 12 pulgadas, es un poquito más grande que la escala de los 30 centímetros. Bueno, todo esto para qué nos puede servir. Pues nosotros podemos convertir, ¿no? Voy a calcular la estatura 1, pero en centímetros, ¿sí? ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo con datos. La estatura 1 en centímetros, esta sería otra variable. ¿Cómo es? 5 pies por 30.48 más, ¿cuántas pulgadas? 7 por 2.54. ¿Eso cuánto da, por favor? Espero que salga algo razonable, ¿verdad? No, más o menos la estatura de una persona, digo, allá también creo que son más altos. 170.18. Unos 70, ¿verdad? O sea, es alguien así más o menos de mi estatura. Sí, ya hablar de 6 pies es porque mides mínimo 1,80. Que puse aquí, 3 pies con 2, a lo mejor es de un niño, ¿no? Una persona. A ver, luego vamos a poner aquí la estatura 2 es igual a que sería, estoy siguiendo los datos del ejemplo, 3 por 30.48 más 6
por 2.54. Y esto nos da, por favor, 106.68. Gracias. Es a lo mejor de un niño de 4 o 5 años, no sé. Y luego vamos a ver la estatura 3, como que es una estatura 3. Es igual. ¿Qué sería? 6 por 30.48 más 5 por 2.54. También podríamos haber hecho esto, ¿verdad? Los pies los pasamos a pulgadas, multiplicándolos por 12, y luego la suma con las otras pulgadas lo multiplicamos por 2.54. ¿Este cuánto da? Va a ser una persona más alta. 195.58. Ok, gracias. Entonces ahí vemos, bueno, ejemplo de 3 personas. Y lo que tenemos que hacer es sumar esto, ¿verdad? Porque nos piden el promedio de la estatura. Este ya es en metros. Esto es en metros. Metros, que es como nosotros lo manejamos, en metros. Ok, entonces, ¿cuánto da la suma, por favor? $472.44. Y esto, gracias, lo vamos a dividir entre 3 para obtener el promedio, que es lo que nos preguntan, ¿verdad? El promedio. 48. Sí, gracias. Bueno, entonces ya tenemos aquí, este es el resultado que andábamos buscando para estos datos de prueba. Ok, entonces vamos a poner por aquí una rayita. Este es el resultado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estamos viendo el tema de funciones. Obviamente, este problema está pensado para usar funciones, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra función? Dijimos, hay que considerar aquello un proceso que se repite, un cálculo que se repite. ¿Cuál es el cálculo que se repite? O sea, la conversión del sistema bueno, de pies y pulgadas a centímetros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo 3 veces. Por lo tanto, podríamos hacer una función. Vamos a poner por aquí la función, ¿sí? La función sería el nombre de la función, los datos de entrada o parámetros. Acuérdense que los parámetros son los datos de entrada y retorno, ¿sí? Parámetros es entrada, retorno es salida. Entonces, ¿cómo se va a llamar nuestra función? Bueno, ahorita algo adecuado, ¿verdad? Aquí va a ser una conversión. Entonces, podría llamarse conversión, ¿sí? A centímetros, por ejemplo. Conversión a centímetros. Y luego, ¿qué parámetros? Para convertir a centímetros, ¿cuántos datos estamos utilizando? El 30.48 y el 2.54 son constantes. Eso no se los tengo que decir yo a la función. ¿Qué es? Pero en general, ¿qué son? O sea, el 5 y 7, ¿qué son? El 3 y el 6, ¿qué son? Son pies y pulgadas. ¿Sí? Necesitamos pies y pulgadas, ¿y qué vamos a regresar? Metros, ¿verdad? Bueno, ahí dice centímetros, pero realmente es metros, ¿verdad? A metros. A metros, ¿sí? Sí, le puse esta letra A para que se entienda que se va a convertir a metros. Si se la quito, va a decir conversión metros y puede confundirse como si se van a convertir metros a algo o algo a metros. Esta es conversión a metros. Muy bien, entonces, pues, este es nombre de función, este es nombres de parámetros. Las variables involucradas son de tipo real, o que pueden tener decimales, ¿verdad? O quién sabe, fíjense, por ejemplo,
La idea de ellos de utilizar pies y pulgadas siempre las utilizan como enteros, fíjense, las pies y pulgadas. Porque no, su sistema no es decimal. Bueno, ya ahorita como que hay una mezcla por ahí. Entre más adoptan más el sistema decimal porque yo creo que evidentemente es mucho más práctico, bueno, según, porque, tal vez porque estamos muy acostumbrados a él, pero ya en muchas situaciones, creo que por ejemplo en el béisbol, que ahí pues se utiliza mucho el sistema inglés, las medidas del campo parece que ya las están poniendo, en un tiempo las ponían en puras yardas. Una yarda son 3 pies. Y luego, ya después las ponían en yardas y metros y creo que ahora ya nada más las ponen en metros. Bueno, entonces, eh, los datos de entrada, esto es de nuestro algoritmo principal y esto es de la función, ¿sí? O sea, son dos situaciones diferentes que se van a enlazar a través de los parámetros. Bueno, entonces vamos a manejar como enteros los pies y pulgadas tanto del algoritmo principal como de la función. Y lo que es promedio de estatura y los metros, pues las estaturas ya en metros, pues esas sí nos dan con decimales. Así es que bueno, vamos a empezar el algoritmo. Vamos a hacerlo primero en Flowgory. Muy bien, entonces vamos a declarar las variables. Podemos empezar por el principal o por la función. Al fin y al cabo, pues cuando se mande a llamar, tenemos que deben estar los dos, ¿no? Entonces, digamos que vamos a empezar por la función. Entonces, la función le podemos dar aquí para añadir una función. Acuérdense que aquí es el administrador de funciones. Le damos aquí. Y como no hay ninguna, pues hay que añadirla. La añadimos. El nombre de la función se llama conversión a metros. Y luego va a tener dos parámetros de tipo entero. Los pies y la... Aquí, como les decía, vamos a hacer como una separación. Ahorita no nos vamos a preocupar por el promedio ni nada, nada más por la conversión. Van a llegar pies y pulgadas y yo voy a regresar metros. Entonces, aunque, bueno, okay, ahorita creo que ahí traigo un problema con las unidades. Vamos a añadir, pies sería nuestro primer parámetro, va a ser de tipo entero, y vamos a añadir un segundo parámetro que son las pulgadas, también de tipo entero. Y el valor de retorno, ese sí va a ser de tipo real y se va a llamar metros. Ok, metros. Y ya tenemos aquí todo lo necesario. Entonces es cuando se abre ya el algoritmo en sí. Dice, tu función se va a llamar conversión a metros. Vas a recibir dos parámetros, el número de pies y el número de pulgadas. Y vas a regresar los metros. Y entonces aquí es donde vamos a poner la expresión. Acá no pusimos la expresión. Lo que vamos a calcular aquí, los metros, va a ser igual a los pies por 30.48 más las pulgadas por 2.54. Eso es lo que vamos a poner en la expresión del... Aquí les decía que traigo un pequeño problema porque dice conversión a metros, pero para que realmente esto se convierta a metros, ¿qué tendríamos que hacer con esto? Porque ahí me está dando centímetros. ¿Se imaginan alguien de 170 metros que mida 170 metros? Pues no, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí entre 100 y esto me va a dar 1.70. Y luego aquí entre 100 para que coincidan, para que sean las unidades correctas. Aquí sería 1.06, así. Y luego aquí entre 100. Yo creo que ni en los cuentos hay alguien de 170 metros, ¿no? Y luego aquí entre 100
y esto sería 1.95. Nada más estoy recorriendo dos lugares, ¿va? Entonces aquí sería, la suma aquí sería 4.72. Y aquí el promedio sería 1.57. Bueno, ahí le dejé otros decimales. Este está acá. Este para acá. Así. Sí, ahora sí, estos son metros. 1. Metros, ¿verdad? Sí, ahí Ok, entonces quiere decir que este entrecín también lo debo reflejar acá. Esto que tenemos en negro son las operaciones con los datos. Es lo que va a ocurrir ya cuando se ejecute el algoritmo. Y con estos datos, obviamente. Y lo que tenemos acá es lo que debe llevar el algoritmo a la hora de diseñarlo. Entonces, esta instrucción del cálculo de los metros lo vamos a poner aquí. Va a decir, después de haberlo declarado y antes de que lo regrese, va a decir una asignación metros es igual, entre paréntesis, a los pies por 30.48 más las pulgadas por 2.54 entre 100. Es exactamente lo mismo que puse aquí ahorita. Es esto mismo, ¿verdad? El 30.48 y 2.54 no es entrada ni salida porque son constantes. Esas nunca van a cambiar ya. Muy bien, entonces, ahora sí, nos regresamos, nos olvidamos de la función, ya la tenemos, y entonces nos regresamos al algoritmo principal, y el algoritmo principal, pues nos tenemos que basar en este análisis, ¿verdad? Estas son las variables. No tienen nada que ver los nombres de variables del algoritmo principal con la función, pero se van a enlazar a través del llamado y con los parámetros. Ok, entonces me voy a regresar al principal, antes le voy a poner nombre, voy a llamar FA 24 02 29. Dicen esto, nada más pasa cada 4 años. Sería estatura, metros. Ahora voy a poner así, estatura metros, ¿sí? Y bueno, me regreso al principal y ahora sí voy a declarar todas estas variables. Aquí son todas las de entrada y salida, pero también estas las voy a necesitar. Bueno, para poder calcular el promedio, porque las estaturas las vamos a calcular con la función, pero el promedio, ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí voy a poner promedio de estatura, estatura es igual, pues va a ser la suma de las tres estaturas. Estatura 1, ya esto ya es en metros, estatura 2 más estatura 3, y esto lo vamos a dividir entre 3. Bueno, lo pongo porque esto es lo que va a ir en el algoritmo. Vamos a darle un poquito de espacio aquí. ¿Está bien? Ok, entonces nos regresamos al algoritmo principal y le decimos, vamos a declarar las variables, primero las enteras. Digo, no es una regla, ¿verdad? Pero vamos a declarar primero las enteras, que son los pies de la primera persona, las pulgadas de esa persona, y luego lo mismo de la segunda persona y de la tercera también. Estos son de tipo entero. Y ahora vamos a declarar todas las de tipo real, que son el promedio de estatura y estas tres variables. Entonces vamos a agregar la declaración, sería
promedio de estatura y estatura 1, estatura 2 y estatura 3. Estas son de tipo real. Y vamos a pedir, pues son 6 datos, ¿verdad? Vamos a pedir 6 datos que serían primero una salida. Le puedo poner así, ¿verdad? Primera persona. Y luego ya pido, doy otra salida que diga pies. Y pido esa variable, pies 1. Esto es nada más como así un encabezado. Primera persona y luego ya pido pies, luego pulgadas de esa misma persona. Otra salida, pulgadas. Y aquí sería pulgadas 1. Como de cada persona son 2 datos, entonces, pues yo voy a copiar todo esto y lo voy a pegar 2 veces. Bueno, primero una y luego otra. Entonces voy a tomar todo esto, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. Y acá, en lugar de decir primera persona, ¿qué va a decir? Segunda persona. Y después, pues eso no cambia, esos letreros no cambian, lo que cambia es el nombre de la variable. Aquí sería 2 y aquí sería 2. Y luego voy a hacer lo mismo con la otra persona. Como ahí lo traigo en el portapapeles, lo que copié, pues lo voy a pegar otra vez acá abajo. Lo pego y acá le cambio a tercera persona. Y aquí, pies y pulgadas, el letrero sigue igual, lo que cambia son las variables. Pies 2, perdón, 3 y pulgadas 3. Y ya tenemos la entrada de los datos de las 3 personas. Entonces ya lo que sigue es calcular. Sí, podemos haber calculado sin función, pero la idea es utilizar funciones y entender el concepto, la mecánica de cómo crearla, cómo mandarla a llamar, para cuando necesitemos en algo más complicado, pues ya sepamos cómo. Entonces, aquí la estatura 1 lo vamos a hacer con una asignación. Vamos a mandar llamar la función. Estatura 1 va a ser, ¿cómo se llama nuestra función? Conversión a metros, ¿verdad? ¿Se llama? Y luego dice conversión a metros. Tú mándame pies y pulgadas que quieres que te convierta. Digo, bueno, ahorita son los de la primera persona. Entonces le voy a mandar pies 1 y pulgada 1. Cuando se ejecute, pies 1 se va a copiar en el parámetro pies y pulg 1 se va a copiar en el parámetro pulgadas. Internamente la función va a trabajar con los nombres de los parámetros, lo va a poner la operación en la variable metros, la va a regresar esa variable y aquí lo que hacemos es que el dato que me regresó lo ponemos en la variable estatura 1. Ahí es donde ocurre la conexión entre el algoritmo y la función. Se comunican a través del llamado a la función y con los parámetros que le envíe. Bueno, entonces esto, pues lo puedo copiar o lo hacemos otra vez, lo pego pues 2 veces porque son 3 estaturas. Entonces aquí le diríamos estatura 2 es igual y es el proceso es el mismo. Lo que cambia son los datos que le envío. Ahora es de la segunda persona. Pero va a tomar esos datos, internamente se va a seguir llamando pies y pulgadas
y va a ser lo mismo, pero con los datos que se le enviaron ahora. Entonces le damos aquí a aceptar. Y la estatura 3, pues también es lo mismo, pero mandando los datos de la tercera persona. Lo que no cambia es el proceso. Cambian los datos con los que se hace el proceso, pero la secuencia de pasos es la misma. Entonces ya aquí ya tenemos calculado aquí las estaturas en metros. Una de las ideas de las funciones es liberar, en este caso a la aplicación, al algoritmo principal, libera de cómo se hace ese cálculo, no se debe preocupar de cómo se hace ese cálculo. Ahorita pueden decir, no, pues, pero está sencillo. Sí, pero igual puede ser sencillo, pero a lo mejor no te acuerdas cómo. Y la función, pues, su propósito es hacer bien las cosas, no saber para qué se va a usar. Bueno, entonces, ya aquí vamos a calcular el promedio, otra asignación, ¿verdad? Prom estatura es igual a, entre paréntesis, porque primero queremos que haga la suma, estatura 1 más estatura 2 más estatura 3, eso lo vamos a dividir entre 3. Es la expresión que tenemos por aquí, ¿verdad? Es esta que está aquí. Y pues ahora, acá. Ahora vamos a darle salida nada más al resultado. Bien, entonces una salida. Diríamos el promedio de estatura es, le vamos a concatenar la variable prom estatura y le vamos a concatenar la palabra metros, como una abreviatura, ¿no? Para que diga promedio de estatura 1.57 metros. En los algoritmos, no sé, acuérdense que en el lenguaje algorítmico es algo muy breve en cuanto a instrucciones, en cuanto a funciones, porque la idea del algoritmo es que resuelve el problema. Ya que se vea bonito, que es con cierto formato, pues ya no es tanto el propósito del algoritmo. Eso ya será en la aplicación. Se los digo porque ahorita tal vez nos van a salir muchos decimales, ¿verdad? Y como que de repente molesta ahí que si aquí cuando nos preguntan la estatura decimos cuando mucho 2 decimales, 1.70, 1.83, que sería 1.83, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar esto. Lo voy a hacer de manera lenta. Ah, puse mal la variable, me va a marcar error, ¿verdad? Creo que las puse mal todas, ¿no? Estatura, como que ahí se me cuatrapeó la tecla. Estatura 1, estatura 2, estatura 3. Muy bien, gracias. Entonces vamos a probar. Les decía que lo voy a ejecutar lento, precisamente para ver cómo entra a las funciones, ¿sí? A ver, aquí, estos son nuestros datos de prueba. Los ponemos así porque luego también quiero ver las variables, cómo se van comportando. Vamos a poner las variables por aquí. Y por aquí se va a ver la ejecución. Entonces lo ejecutamos. Dice, vale, estatura 2. No se había declarado. Entonces seguramente me equivoqué aquí en la declaración. Estatura 2. Ya ven, aquí me faltó una A. Estatura 2. A ver si ya. Ahorita está en main y por eso me pone aquí las variables de main. Voy a hacer esto más para acá. Ahí. Ahorita está en esta parte de main y aquí son las variables. Todavía ninguna variable tiene datos. Ya está. Al ser declaradas ya tienen lugar en memoria, pero todavía no tiene ningún dato. Entonces aquí le decimos 5.
y se va a llenar aquí el pie 1, ¿verdad? Y luego ya decimos el 7, va avanzando el algoritmo acá, ya pulgadas 1 vale 7, y luego ya dice segunda persona, pues la segunda persona, ahora pies 3, ya se llenó esta variable, pulgadas 6. Y luego, ya se llenaron, me falta llenar estas dos, ¿verdad? Entonces, ahora son 6 y 5. Aquí son 6 y luego 5. Ahorita que le dé Enter, va a empezar a mandar llamar la función, porque es lo siguiente, ¿no? Entonces, manda llamar la función ahí. Tengo un error en la función. Se debe definir la función antes de poderla llamar. Seguramente me equivoqué con el nombre, ¿no? A ver, aquí le puse, fíjense, dice conversión a metros. Ahora como que ando un poco torpe ahí con los dedos. Dice conversión a metros. Voy a checar exactamente cómo se llama, ¿no? Conversión a metros. Ok. Y luego como lo copié y lo pegué, ese es el problema de copiar y pegar. Pues también copié el error, ¿verdad? Entonces aquí es conversión, me faltó la N. Y luego pues en las tres me faltó la N. Conversión. Conversión. ¿Sí? Bueno, espero ya no haberme equivocado. 5. 5. ¿Va? Ahí está, 5. Y luego 7. 3. 6. 6. Donde quiero que se vaya lento es en las funciones, ¿verdad? Y 5. Entonces, entra por primera vez, ven cómo cambian las variables. Aquí nada más está trabajando con las variables de la función. Entra otra vez a la función con el 3 y el 6. Trabaja con eso. Entra otra vez a la función con el 6 y el 5. Aquí va a estar, da el resultado. Sale. Y entonces sí ya me da el promedio de la estatura que pues debe coincidir con este, ¿no? Ahí está, 1.5748 metros. Es el promedio. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya no hay tiempo de hacerlo en PCI ni en Java. Bueno, por lo menos en PCI, ¿verdad? Ya lo que, bueno, les decía yo que faltaban dos temas para el primer proyecto. Ya vimos, estamos viendo el primero de esos dos temas, que son las funciones. Ya lo que nos falta nada más es ver la interfaz visual, porque el proyecto se los voy a encargar en interfaz visual de Java. Hemos estado viendo Java, pero con interfaz en modo consola. Entonces ya sería, entonces yo me imagino que ya la próxima semana, por ahí les estaré poniendo el primer proyecto. Que acuérdense que nada más en el primero me tarda un poquito y ya los demás se vienen ya un poco más seguidos, ¿no? Bueno, la intención era haberlo terminado por lo menos en PCI, pero bueno, pues ahí se presentaron algunos detalles, pero no importa, pues son detalles que se nos van a estar presentando y pues de una vez vamos viendo cómo se van resolviendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, no sé si tengan dudas o preguntas, ahí le vamos a dejar pues. La próxima semana, ¿sí?